Esta noche puede que tu casa esté en silencio, pero dentro de ti hay gritos que nadie oye. Te traicionó la persona que juró cuidarte. En tu mesa hay sonrisas que esconden rencor. Y en tu cuarto, cuando apagas la luz, vuelven los secretos que prometiste olvidar. Cómo se duerme con miedo al mañana, con culpas que arden y con recuerdos que no perdonan. Hay una presencia que rompe cadenas, cancela el mal y te abraza cuando todos duermen. Jesús, sentado a tu lado, velando tu sueño, enviando ángeles a tus puertas, poniendo paz donde hubo guerra y sanidad donde solo había dolor. Si alguna vez despertaste con lágrimas que nadie vio, esta historia es para ti, porque el cielo sí las contó, una a una. Dale play, quédate, suscríbete, dale like, comparte y síguenos para escuchar la historia completa y hallar el descanso que tu alma lleva tiempo buscando. Camila cerró la puerta de su habitación con un movimiento lento, como si no quisiera hacer ruido. El resto de la casa ya estaba sumido en un silencio profundo. Su madre se había acostado temprano, y el pasillo apagado parecía un pasaje hacia otra dimensión donde no había voces ni pasos. Afuera, la ciudad vibraba en un murmullo lejano, pero adentro todo era quietud. Sin embargo, esa calma no lograba alcanzar el interior de Camila. Dentro de su pecho, un ejército de pensamientos marchaba sin tregua, impidiéndole sentir descanso. El reloj digital marcaba la medianoche. Ella se tumbó en la cama con la esperanza de que, al menos esta vez, el sueño llegara rápido. Pero apenas apoyó la cabeza en la almohada, un torrente de recuerdos comenzó a invadirla. Era como si la oscuridad de la habitación liberara las sombras de su memoria. La discusión con Daniel, su hermano. Aquella última conversación que había dejado heridas abiertas. El reproche de sus propias decisiones. Las culpas que nunca había sabido cómo liberar. El cuerpo estaba cansado, exhausto de un día interminable, pero su mente era un torbellino. Cerraba los ojos, y en lugar de oscuridad, veía escenas repetidas. Palabras duras que nunca debieron pronunciarse, miradas de enojo, gestos de traición que aún dolían. La cama, en vez de ser un refugio, parecía una jaula que la obligaba a enfrentar lo que tanto quería olvidar. Camila respiró hondo, intentando calmarse. Le había sucedido tantas veces que ya podía anticipar la batalla. El corazón latía con fuerza, las manos sudaban y el aire parecía no alcanzar. Sabía que la noche sería larga, pero en medio de esa angustia también había aprendido algo. Cuando todo parecía perderse en su interior, siempre había una presencia dispuesta a acercarse. No fue de golpe, sino de manera sutil. Primero, un silencio distinto se instaló en la habitación. No era el mismo silencio opresivo de minutos atrás. Era más bien un sosiego que envolvía el ambiente, como si un manto invisible descendiera sobre cada rincón. La joven abrió los ojos, inquieta, y aunque no vio nada con claridad, percibió que no estaba sola. «Jesús», murmuró casi sin voz, apenas un suspiro, «yo siento tu presencia conmigo». Las palabras escaparon de sus labios con una mezcla de temor y esperanza. Y entonces ocurrió. El torbellino de pensamientos disminuyó, como si alguien hubiese cerrado una puerta en su mente. La ansiedad no desapareció por completo, pero perdió fuerza, retrocedió como una ola que se rinde al final de la playa. Camila se cubrió con las sábanas hasta el cuello y permitió que esa sensación la rodeara. No era imaginación, era algo real, tan palpable como el latido en su pecho, una certeza que se instalaba en lo más hondo de su ser. No estaba sola en esa habitación. El recuerdo de las palabras de su madre vino a ella. Él no duerme ni se adormece. Mientras tú descansas, Jesús sigue velando por ti. Elena lo repetía cada vez que veía a su hija agotada. Camila nunca había comprendido del todo esa frase, hasta ahora. Podía casi escuchar una voz suave, tierna, como un susurro en medio del silencio. «Yo estoy aquí, puedes descansar, nada va a sacarte de mi mano». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran de tristeza, sino de alivio. Era como si alguien le hubiera quitado de encima una maleta cargada de piedras. Y mientras lloraba, sentía también un calor ligero, una paz que la envolvía desde dentro, calmando las punzadas de su alma. Recordó entonces la traición de Daniel. El conflicto familiar había estallado por algo tan terrenal
como la herencia de la casa de sus abuelos. Palabras hirientes, promesas rotas, acusaciones injustas. Desde aquella tarde, su relación con él se había congelado. Camila había cargado ese peso cada noche, sintiéndose culpable por no haber sabido defenderse ni perdonar. Pero en ese instante, bajo esa presencia invisible, comprendió que ya no estaba obligada a llevarlo sola. Se incorporó un poco, apoyando la espalda en el cabecero, y susurró con voz entrecortada: «No sé cómo arreglarlo, Señor. No sé cómo volver a mirarlo sin dolor. Pero si estás aquí, dame descanso. Dame fuerzas». El silencio respondió con ternura. No hubo un trueno ni una visión espectacular. Solo ese sentimiento profundo de que alguien había escuchado. Y para Camila, eso era suficiente. Poco a poco, sus músculos se relajaron. El pecho ya no dolía tanto. La respiración, antes entrecortada, se volvió más rítmica. El sueño aún no llegaba, pero la atmósfera de la habitación era distinta. Era como si los muros invisibles de la culpa y del miedo comenzaran a desmoronarse. Mientras permanecía allí, con la mirada fija en el techo, recordó las palabras del salmo que había aprendido de niña. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Aquella frase resonó en su mente como una melodía suave, y en lugar de resistirse, decidió repetirla en voz baja, una y otra vez, hasta que se convirtió en un eco en su corazón. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». A cada repetición, las lágrimas se convertían en alivio, y la noche dejaba de ser enemiga. Camila sabía que no todos comprenderían lo que estaba viviendo. Tal vez alguien diría que era producto del cansancio, de la sugestión, de la necesidad emocional. Pero ella lo sabía. No era un invento. Había alguien sentado junto a su cama, velando por ella, secando sus lágrimas invisibles, cargando lo que ella no podía. Con esa certeza, dejó que el cuerpo se abandonara al colchón. Cerró los ojos y, en lugar de recuerdos dolorosos, imaginó que unos brazos invisibles la envolvían. Un abrazo cálido, lleno de amor, capaz de decir sin palabras: «No estás sola, no lo estarás jamás». El reloj avanzaba, pero por primera vez en muchas noches, Camila no luchaba contra él. Su alma comenzaba a rendirse a un descanso más profundo que el sueño físico. Y allí, entre suspiros y lágrimas secas, comprendió algo que cambiaría su forma de enfrentar las madrugadas. Mientras ella intentaba dormir, había un guardián que jamás cerraba los ojos. Jesús estaba con ella. Y esa noche, aunque la reconciliación con Daniel aún no había llegado, aunque las culpas seguían siendo un eco distante, supo que su historia no estaba perdida. El amanecer traería respuestas que todavía no entendía, pero el presente ya era suficiente. Alguien velaba por ella. Camila sonrió levemente, con los párpados pesados, y dejó que el silencio se llenara de esa paz que no venía del mundo. Un susurro final la acompañó hacia el sueño. «Descansa, yo tengo el control». Y en ese descanso, el cuarto que antes era prisión, se convirtió en santuario. El amanecer llegó con suavidad, iluminando los muros desgastados de la habitación de Camila. La joven despertó con una sensación extraña. No había dormido tantas horas, pero el cansancio no la aplastaba como de costumbre. Algo diferente había ocurrido. No podía explicarlo con claridad, pero aquella noche no había sido como las anteriores. Se levantó despacio, sintiendo el suelo frío bajo sus pies descalzos, y respiró hondo. El aire parecía más liviano, como si hasta el ambiente hubiese descansado junto con ella. Al entrar en la cocina, encontró a su madre, Elena, preparando café. La mujer, de mirada serena y manos curtidas por los años, levantó los ojos y sonrió. Había algo en esa sonrisa que transmitía comprensión sin necesidad de palabras. Elena conocía bien las batallas nocturnas de su hija, los desvelos y las lágrimas que se secaban en la almohada. «Dormiste un poco mejor, ¿verdad?», preguntó con voz suave. Camila dudó en responder. Una parte de ella quería guardarse aquella experiencia como un secreto íntimo, algo demasiado sagrado para compartir, pero la ternura de su madre le abrió el corazón. «Sí, sentí algo distinto, como si alguien estuviera conmigo». Elena asintió sin sorpresa. No necesitaba más detalles para entender. Dejó la taza sobre la mesa y se acercó a su hija, colocando una mano sobre su hombro. «La presencia del Señor nunca nos abandona», susurró.
Cuando nos atrevemos a descansar en Él, su paz nos cubre aunque todo a nuestro alrededor siga igual. Camila se dejó abrazar, y en ese gesto recordó las veces que, siendo niña, se acurrucaba en los brazos de su madre cuando las pesadillas la despertaban. Ahora, en su adultez, la vida la enfrentaba con tormentas más duras que los sueños de la infancia. Pero aún así, había un refugio seguro. A lo largo del día, las preocupaciones regresaron como olas. El recuerdo de la discusión con Daniel volvió a la mente de Camila mientras ordenaba su cuarto. Era imposible no pensar en ello, imposible no sentir ese nudo en el estómago al recordar las palabras que habían quedado suspendidas en el aire como cuchillos. Pero al mismo tiempo, algo diferente se había sembrado en ella. No era una solución inmediata ni un olvido repentino, sino una semilla de calma que crecía en lo más profundo. Esa tarde, mientras ayudaba a su madre a doblar la ropa, Elena volvió a hablar con voz tranquila. ¿Sabes lo que dice Filipenses 4:7? Camila negó con la cabeza. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Eso significa que no necesitas comprenderlo todo, ni resolverlo todo antes de dormir. Solo necesitas ponerlo en sus manos y confiar. Camila guardó silencio. Aquellas palabras parecían destinadas a encajar en su alma justo en ese instante. Recordó la noche anterior, la sensación de alguien sentado junto a su cama, la voz que había susurrado calma. Quizás eso era lo que significaba vivir esa paz, no un cambio repentino en las circunstancias, sino una certeza que nacía adentro y que no dependía de nada externo. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Camila salió al patio trasero de la casa. El cielo se pintaba de tonos naranjas y violetas, y la brisa fresca agitaba suavemente las hojas de los árboles. Se sentó en un viejo banco de madera y dejó que sus pensamientos fluyeran. La lucha con Daniel seguía siendo real, los problemas económicos de la familia no habían desaparecido y el futuro seguía incierto. Pero, a pesar de todo, un nuevo matiz se abría camino en su corazón. Podía descansar aunque nada estuviera resuelto. Al caer la noche, la rutina habitual de Camila habría sido anticipar el insomnio, preparar la mente para horas interminables de lucha interna. Pero esta vez, cuando apagó las luces y se metió en la cama, decidió seguir el consejo de su madre. Cerró los ojos y, en voz baja, comenzó a entregar uno por uno sus pensamientos. Primero habló de Daniel, del dolor y de la rabia que aún sentía. Luego mencionó sus miedos por el futuro, los sueños que parecían demasiado lejanos, las heridas que no cicatrizaban. Cada palabra era como una piedra que sacaba de su mochila invisible, depositándola a los pies de un altar que no podía ver, pero que sabía que existía. «Señor, yo descanso porque sé que tú cuidas de mí», susurró al final, con los ojos cerrados. El silencio de la habitación se volvió un espacio sagrado. No era un vacío, sino una presencia. Era como si el mismo cielo se inclinara para cubrirla con un manto de serenidad. Sus músculos se relajaron poco a poco. Su respiración se volvió más lenta y profunda. La ansiedad cedió terreno a la calma, y aunque los recuerdos seguían rondando, ya no tenían poder sobre ella. Durante horas, el sueño la envolvió sin resistencia, y en medio de ese descanso, Camila soñó. No era un sueño como los de siempre, caótico o confuso. Esta vez, se vio a sí misma caminando por un campo amplio, iluminado por una luz cálida. En el horizonte, una figura se acercaba lentamente. No podía distinguir el rostro, pero la sensación era inconfundible. Era su guardián, el mismo que había velado su noche anterior. La figura extendió una mano, y Camila, sin miedo, la tomó. Una paz indescriptible la recorrió de pies a cabeza. No hubo palabras, pero entendió el mensaje con claridad. No estaba sola. Nunca lo había estado. Al despertar, todavía podía sentir la calidez de aquella mano invisible. Sus ojos se abrieron y el sol comenzaba a filtrarse por la ventana. Se incorporó lentamente, con el corazón palpitando de emoción. La mañana la encontró distinta. No era que los problemas hubieran desaparecido. La herida con Daniel seguía abierta. Los desafíos seguían en pie. Pero dentro de ella había una certeza nueva, una paz que sobrepasaba su entendimiento. Y esa paz se convertía en fuerza, en un soplo de vida que le permitía enfrentar el día con esperanza.
Mientras desayunaba con su madre, Camila tomó la iniciativa de agradecer. «Gracias por recordarme esas palabras anoche, mamá. De verdad, sentí algo que nunca había sentido». Elena sonrió con ternura. «Esa es la paz de Dios, hija. No se explica, solo se vive. Y cuanto más confíes, más la sentirás». Camila guardó ese consejo como un tesoro. Sabía que la batalla con sus pensamientos no había terminado, que aún habría noches de lágrimas y dudas. Pero ahora tenía un recurso invaluable, un camino seguro para atravesar las sombras, confiar y descansar. La tarde de ese mismo día, volvió al patio con una libreta entre las manos. Allí, comenzó a escribir los pensamientos que más le pesaban, uno por uno. A cada preocupación, le añadió una oración breve. «Señor, esto también te lo entrego». Las páginas se llenaron rápidamente de confesiones íntimas, de palabras que nunca había compartido con nadie. Y mientras lo hacía, sentía que la carga se volvía más ligera. El viento soplaba suave, y en su corazón resonaba de nuevo aquella promesa. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». El día concluyó con la certeza de que algo estaba cambiando en ella. Tal vez no en el mundo externo, tal vez no en la relación con su hermano, pero sí en su interior, y entendió que ese cambio era el comienzo de algo más grande. Cuando la noche volvió a envolver la ciudad, Camila se preparó para dormir con un gesto nuevo. En lugar de temer la oscuridad, la abrazó como una oportunidad de encuentro. Se acostó, cerró los ojos y volvió a susurrar la misma frase que había aprendido de su madre. «Señor, yo descanso porque sé que tú cuidas de mí». Y así, con la mente aquietada y el alma entregada, dejó que la paz del cielo la envolviera una vez más. La tercera noche llegó con un aire extraño. El día había sido largo, lleno de tareas pequeñas que parecían no acabar nunca. Camila había intentado mantenerse ocupada para no dejar espacio a los pensamientos que la acosaban, pero al llegar la oscuridad, el silencio de la casa la enfrentó de nuevo con la fragilidad de su alma. Encendió la lámpara de su mesa de noche y observó la luz tenue que apenas alcanzaba a iluminar las paredes. Todo parecía igual que siempre, pero dentro de ella había un presentimiento diferente, como si algo estuviera a punto de suceder. El reloj marcaba las 11:30. Afuera los perros ladraban a lo lejos y el murmullo de la ciudad se iba desvaneciendo en la distancia. Camila apagó la lámpara, se recostó y cerró los ojos. Quiso entregarse al sueño, pero apenas unos minutos después despertó de golpe, como si alguien la hubiera sacudido. El corazón le latía fuerte, las manos frías. Buscó su celular en la mesita para mirar la hora. 12:03. Se acomodó otra vez, intentando convencer a su mente de que todo estaba bien, que solo había sido un sobresalto. Pero a las 2:17 volvió a suceder. Otra vez sus ojos se abrieron de golpe, la respiración acelerada, una sensación extraña recorriéndole la piel. No había pesadillas ni ruidos extraños, solo un vacío inquietante. La tercera vez ocurrió cerca de las 4 de la madrugada. Para entonces, ya no podía engañarse. No era una simple casualidad. Se sentó en la cama con las rodillas recogidas y el rostro entre las manos. El cansancio la aplastaba, pero el sueño no llegaba. Una lágrima cayó en silencio y se mezcló con la tela de su pijama. Fue en ese instante, en medio de su agotamiento, cuando recordó el versículo que su madre tantas veces había repetido. El guardián de Israel no se adormece ni duerme. Camila levantó el rostro lentamente, dejando que esas palabras resonaran en su mente. No estaba sola. Alguien velaba por ella, incluso en las horas más oscuras. La habitación permanecía en penumbras, iluminada solo por la luz pálida que se filtraba desde la calle. Camila fijó la vista en la silla junto a su cama. Esa silla siempre había estado ahí, un objeto común que nunca llamaba la atención. Pero esa madrugada parecía distinta. La sombra proyectada por la luz tenue le daba un aire solemne, como si estuviera ocupada por alguien invisible. El corazón de Camila se agitó, pero no con miedo, sino con una mezcla de asombro y alivio. Cerró los ojos por un momento y en el silencio escuchó un susurro suave, más real que cualquier pensamiento. Ningún mal pasará inadvertido. Yo estoy aquí. Las lágrimas brotaron sin control. No eran de terror, sino de descanso. Había una presencia real en su habitación, y aunque sus ojos no podían verla,
Su espíritu lo confirmaba con certeza. Se recostó otra vez, temblando por la emoción, y permitió que esa voz se grabara en su corazón. A lo lejos, los recuerdos de Daniel regresaron, como si el enemigo quisiera aprovechar su vulnerabilidad. La imagen de su hermano cerrando la puerta de golpe, la frialdad en sus palabras, el dolor de la separación. Camila cerró los ojos con fuerza y susurró entre sollozos: «No puedo más, Señor, no puedo sola». Entonces, otra vez, como un eco en su interior, escuchó: «No tienes que hacerlo sola, yo velo por ti». El tiempo pareció detenerse. La angustia perdió fuerza, el llanto se transformó en alivio, y la madrugada se convirtió en refugio. La joven se acomodó bajo las sábanas, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que el cansancio hiciera su trabajo. No luchó contra los pensamientos, no trató de controlarlos. Simplemente descansó en la certeza de que alguien más estaba de guardia, cuidando cada detalle de su vida. El amanecer la sorprendió con una calma inusual. Cuando abrió los ojos, sintió que había dormido poco, pero con un descanso que la sostenía desde dentro. Bajó las escaleras y encontró a Elena ya en la cocina. Su madre la miró en silencio, como si pudiera leer en su rostro la historia de la madrugada. «Hoy amaneciste distinta», dijo con ternura. Camila sonrió, aunque todavía tenía los ojos enrojecidos. «Sentí que alguien estaba sentado junto a mí», confesó. Elena se acercó y acarició su cabello. «Ese es tu guardián, hija. Nunca te deja sola». Camila no respondió, pero en su interior sabía que aquellas palabras eran verdad. Durante el día, la sensación de esa presencia la acompañó en cada paso. Mientras lavaba los platos, mientras acomodaba los libros en el estante, mientras cruzaba el patio y sentía el sol sobre su piel. Todo parecía impregnado de una certeza. Alguien la estaba cuidando. Esa noche, cuando volvió a su habitación, decidió no temer. Colocó la silla de siempre más cerca de su cama y antes de apagar la luz, susurró: «Siéntate aquí, Jesús. Quédate conmigo». El silencio respondió con un calor suave que la envolvió. Camila se acostó y por primera vez en mucho tiempo sonrió en medio de la oscuridad. Se durmió con la certeza de que su guardián no descansaba, y en lo profundo de su corazón una voz le decía que aquello era apenas el comienzo de algo mayor. Porque cuando el cielo decide velar por alguien, ninguna sombra puede arrebatarle la paz. En esa tercera noche, Camila comprendió que la fe no era un concepto abstracto, ni un consuelo superficial. Era una realidad que cambiaba atmósferas, que traía paz donde antes solo había miedo. Y supo también que su historia con Daniel, aunque rota, no estaba olvidada. Había un plan mayor, un tejido invisible que poco a poco se iba revelando. Con esa esperanza, cerró los ojos y se entregó al descanso. Si alguna vez sentiste que no estabas solo en tu habitación, escribe en tu corazón estas palabras: «Jesús, sé que estás aquí conmigo, y quédate conmigo para escuchar cómo esta historia continúa, porque lo que viene puede cambiar tu manera de enfrentar la noche». La noche llegó con un aire distinto. Camila se había pasado gran parte del día recordando lo vivido la madrugada anterior. Esa certeza inexplicable de que alguien se había sentado junto a su cama y había velado por ella mientras luchaba contra el insomnio. No había podido quitarse de la mente aquellas palabras susurradas en lo más profundo de su ser: «Ningún mal pasará inadvertido». Esa promesa la acompañó desde que abrió los ojos hasta que cayó la tarde, dándole un tipo de confianza que no conocía. Al caer la oscuridad, preparó su habitación de una manera diferente. Abrió la ventana para dejar entrar el aire fresco, apagó el celular más temprano de lo habitual y tomó un cuaderno. En él escribió con letra temblorosa los pensamientos que le pesaban: el dolor por la distancia con Daniel, la preocupación por el futuro incierto, el cansancio de vivir con la mente en guerra cada noche. Al final de la página escribió una frase sencilla: «Señor, me rindo a ti». Con esa oración silenciosa se acostó, cerró los ojos y dejó que el sueño la envolviera lentamente. No sabía si esa noche volvería a despertarse con sobresaltos, pero eligió confiar en que el mismo guardián que había estado junto a ella la noche anterior seguiría a su lado. El sueño llegó más pronto de lo esperado, pero no fue un sueño común, confuso o sin sentido, sino una experiencia tan vívida que parecía más real que la vigilia. Camila se encontró de pie en un campo inmenso,
iluminado por una claridad que no provenía de ningún sol. Era una luz cálida, envolvente, que no lastimaba los ojos. El aire era puro y cada soplo llenaba sus pulmones de una paz indescriptible. Frente a ella se levantaba una escalera que no tocaba el suelo ni alcanzaba a ver dónde terminaba. Subía hacia lo alto, hacia un cielo abierto que parecía recibirla. Ángeles subían y bajaban por aquella escalera con rostros serenos y movimientos llenos de propósito. Camila se quedó inmóvil, con los ojos bien abiertos, sin atreverse a moverse. De pronto, una figura apareció a su lado. No podía distinguir su rostro con claridad, pero su sola presencia bastaba para llenar el lugar de solemnidad y ternura. No era una aparición intimidante, sino cercana, protectora. Camila no necesitó preguntar quién era. En lo más profundo de su ser lo reconoció. La figura extendió una mano hacia ella. Camila dudó unos segundos, con el corazón latiendo fuerte, pero finalmente la tomó. Al hacerlo, una corriente de calor recorrió su cuerpo desde la punta de los dedos hasta el alma. No hubo palabras al principio, solo una certeza que llenaba el silencio. Estaba en presencia del visitante que tantas noches había sentido a su lado sin verlo. Finalmente, la voz resonó. No era un sonido común, sino algo que parecía brotar directamente dentro de ella, claro y firme. «Perdona, yo velaré mientras sanas». Las palabras cayeron como bálsamo sobre su corazón. «Perdona». El eco de esa orden fue suficiente para abrir una grieta en el muro de resentimiento que había levantado contra Daniel. Durante meses había alimentado la herida, recordando una y otra vez cada gesto y cada palabra dura. Pero en ese sueño comprendió que el camino hacia la paz no pasaba por la venganza ni por el silencio, sino por el perdón. Las imágenes cambiaron. Ya no estaba en el campo ni frente a la escalera. Ahora se encontraba en una casa sencilla, con paredes blancas y un ambiente familiar. Reconoció de inmediato el lugar. Era la sala de la casa de su infancia. En el centro de la habitación, vio a Daniel sentado, con el rostro cansado y la mirada perdida. Al entrar, él levantó los ojos y la miró como si esperara algo. Camila sintió el impulso de hablar, pero las palabras no salían. Fue entonces cuando la figura invisible, que aún la acompañaba, le susurró de nuevo: «Yo velaré mientras sanas. Da el primer paso». Ella respiró hondo, y sin comprender del todo cómo, encontró fuerzas para decir: «Te perdono, Daniel». Al pronunciar esas palabras en el sueño, un peso enorme cayó de sus hombros. Sintió que su pecho se liberaba de una carga que llevaba demasiado tiempo. Daniel no respondió en esa visión, pero algo cambió. El aire se volvió más ligero, y una calma profunda inundó la habitación. La escena se desvaneció poco a poco, como si la tela del sueño se deshilachara. Camila abrió los ojos de golpe. Estaba en su cama, con el corazón palpitando con fuerza. El reloj marcaba las 6 de la mañana y el sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana. Se sentó de inmediato y llevó las manos al rostro. El sueño había sido tan real que aún podía sentir la calidez de aquella mano que había tomado. Aún podía escuchar el eco de la voz que le ordenaba perdonar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de angustia, sino de gratitud. Camila sabía que no había sido un sueño cualquiera. Había recibido una instrucción clara y un consuelo que no podía provenir de su propia mente. Cuando bajó a la cocina, Elena la observó con atención. «Hija, ¿qué te ocurre? Tienes los ojos brillantes». Camila dudó, pero finalmente decidió contarle. Relató cada detalle: la escalera de luz, los ángeles, la figura que le había tomado la mano, las palabras que había escuchado. Al mencionar el perdón hacia Daniel, su voz se quebró. Elena escuchó en silencio, con el rostro iluminado por una mezcla de asombro y paz. «Dios sigue hablando, hija», dijo al final. «No subestimes lo que viviste. Él te está guiando hacia la sanidad que tanto has buscado». Camila bajó la mirada, conmovida. Sabía que no sería fácil enfrentar a Daniel, que el orgullo y las heridas podían levantarse de nuevo. Pero también sabía que el visitante no la había dejado sola, y que aquel encuentro en sueños era una confirmación de que no estaba perdida. Durante el resto del día, la experiencia seguía vibrando dentro de ella. Cada vez que pensaba en su hermano, en lugar de sentir rabia o dolor, recordaba esas palabras: «Perdona, yo velaré mientras sanas». No se trataba de un mandato frío, sino de una invitación a descansar en una promesa.
Esa tarde tomó otra vez su cuaderno y escribió lo que había vivido. Al final de la página dejó un espacio en blanco y con letra firme anotó: «Hoy elijo perdonar. Señor, ayúdame a dar el primer paso». El día transcurrió entre pensamientos y oraciones. Por momentos, el miedo intentaba volver, recordándole lo difícil que sería enfrentar a Daniel. Pero entonces, el eco del sueño regresaba, dándole fuerza. Esa noche, al acostarse, Camila no temía lo que pudiera soñar. Cerró los ojos con la certeza de que, al igual que la madrugada anterior, alguien estaría sentado junto a su cama, velando por ella. El descanso llegó, y con él, una sensación nueva. Ya no se trataba solo de sobrevivir a las noches, sino de permitir que el cielo actuara en su interior, incluso mientras dormía. El silencio de la habitación estaba lleno de expectación. Camila había decidido que esa noche sería distinta. Después del sueño vivido la noche anterior, con la escalera luminosa y la voz que la había invitado a perdonar, su corazón latía con un fuego nuevo. No era simple emoción, sino la certeza de que algo invisible se movía en su vida, algo que no dependía de ella y que la sobrepasaba. El aire de su cuarto parecía más denso, más lleno, como si el mismo cielo hubiera decidido acampar a su lado. Se sentó en la cama con la luz apagada y respiró hondo. La oscuridad ya no la intimidaba tanto como antes. En lugar de temerla, aprendía a verla como un lienzo sobre el cual Dios podía escribir nuevas promesas. Abrió su cuaderno, ese que había comenzado a llenar con confesiones y oraciones, y escribió con calma: «Señor, habla, que tu sierva escucha». Al terminar de escribir, cerró los ojos y dejó que la frase resonara en su interior. No era una repetición vacía, sino un clamor profundo. Durante años, las noches habían sido un campo de batalla, un territorio donde los pensamientos oscuros y los recuerdos dolorosos reinaban sin piedad. Pero ahora, en medio de esa fragilidad, había aprendido a invitar una voz distinta, una voz que no condenaba ni acusaba, sino que sanaba y reconstruía. El reloj marcaba las 11:45 cuando Camila apagó el celular y lo dejó boca abajo. No quería distracciones, no quería ruidos que compitieran con lo que esperaba escuchar. Cerró los ojos, se acomodó entre las sábanas y susurró de nuevo: «Habla, Señor, tu sierva escucha». El cuarto entero pareció contener la respiración. Pasaron unos segundos que se volvieron eternos. El ruido lejano de un automóvil desapareció en la calle y los ladridos de los perros cesaron de repente. Un silencio solemne lo envolvió todo. Y en ese silencio ocurrió. Un susurro, tan delicado como una caricia, se deslizó hasta lo profundo de su mente. No era una idea propia ni un pensamiento repetido. Era otra voz, clara y suave, que se instalaba en su interior con autoridad amorosa. «No estás sola. Mañana sabrás por dónde empezar». Las lágrimas brotaron de inmediato. Camila se cubrió la boca con la mano para no sollozar en voz alta. El corazón le palpitaba con fuerza, pero no de miedo, sino de emoción. Esa frase, tan sencilla y tan clara, tenía el peso de una promesa. No estaba sola. Y lo que parecía imposible, acercarse a Daniel, restaurar la relación rota, dar el primer paso hacia la reconciliación, ahora ya no era una carga que debía soportar sola. Se dio vuelta en la cama, con el rostro húmedo por las lágrimas, y abrazó la almohada como si quisiera retener ese instante para siempre. La ansiedad que tantas veces la había asaltado a esas horas se disipó como humo en el viento. La oscuridad ya no tenía poder, porque la voz del visitante la había llenado de una luz que no necesitaba lámpara ni ventana. Con la mente en calma, Camila dejó que su respiración se acompasara con el silencio. Cada latido de su corazón repetía en eco esas palabras: «No estás sola, no estás sola». Y aunque la promesa de que al día siguiente sabría qué hacer le provocaba expectación, en ese momento no pensó en el mañana. Solo descansó en la certeza de que estaba en manos seguras. El amanecer llegó con suavidad, filtrándose entre las cortinas con tonos dorados. Camila despertó con un sentimiento nuevo, distinto a cualquier otro. No se levantó con el peso habitual en el pecho ni con el nudo en la garganta. En su lugar, una calma profunda se extendía en su interior. Se quedó unos minutos recostada, recordando la frase que había escuchado, permitiendo que volviera a resonar en su mente.
Mañana sabrás por dónde empezar. Durante el desayuno, Elena la observó con curiosidad. La madre conocía bien a su hija y sabía distinguir cuando algo había cambiado en ella. «Te veo más tranquila», comentó mientras servía café en las tazas. Camila bajó la mirada y sonrió con timidez. «Anoche escuché algo, una voz. Me dijo que no estoy sola y que mañana sabría por dónde empezar». Elena detuvo el movimiento de la cuchara por un instante y luego asintió en silencio. No hizo falta que preguntara más. Sabía que la voz de Dios se manifestaba de formas únicas en cada corazón, y esa era la manera en que Camila estaba siendo alcanzada. El día avanzó entre tareas sencillas, pero en cada una de ellas Camila sentía un nuevo pulso de vida. Mientras doblaba la ropa, mientras caminaba por el patio, mientras escribía unas notas en su cuaderno, todo parecía impregnado de propósito. Sabía que aún tenía que enfrentar a Daniel, que la herida seguía abierta, pero ahora lo veía como un proceso en el que no estaría sola. Cuando llegó la tarde, tomó valor y envió un mensaje breve a su hermano. Las manos le temblaban al escribir, pero lo hizo. «Daniel, necesito hablar contigo». No hubo respuesta inmediata. El miedo quiso regresar, pero en lugar de dejar que la ansiedad la devorara, Camila cerró los ojos y repitió las palabras de la noche anterior. «No estás sola». Las horas pasaron y el teléfono permaneció en silencio. A pesar de la ausencia de respuesta, Camila no se hundió en la desesperación. La voz que había escuchado la sostenía con firmeza invisible. Esa noche, al acostarse, volvió a escribir en su cuaderno. «Hoy decidí dar el primer paso. Señor, confío en que mañana me mostrarás el camino». Luego apagó la luz y se acomodó en la cama. El cansancio físico la venció pronto, pero esta vez no con lucha, sino con una entrega serena. Mientras cerraba los ojos, recordó de nuevo el susurro. «No estás sola». Y en esa certeza, se dejó llevar por un sueño profundo. El reloj avanzaba, las horas se deslizaban en silencio, y en el cuarto oscuro no había lugar para la ansiedad ni para el miedo. Solo la presencia invisible de aquel que vela sin descansar, de aquel que habla en susurros pero cuya voz resuena más fuerte que cualquier tormenta. Camila descansó, y en ese descanso, el mañana comenzó a tomar forma, porque a veces, lo único que se necesita para iniciar una reconciliación, para sanar una herida profunda, es escuchar esa voz antes del sueño que recuerda lo esencial. No estás sola. Si estas palabras tocaron tu corazón, permanece atento, porque lo que vendrá será aún más profundo. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de sanidad y esperanza. La tarde había caído lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo con un tono anaranjado que parecía fuego extendido en el horizonte. Camila lo observó desde la ventana de su cuarto, con los brazos cruzados sobre el pecho y una sensación extraña recorriéndole el cuerpo. Los últimos días habían estado marcados por momentos de encuentro, por sueños y palabras que no venían de su propia mente. Había lágrimas, sí, pero no de desesperación sino de alivio. Cada noche se había transformado en un escenario donde lo invisible tocaba lo visible. Ese atardecer no era diferente en apariencia, pero en su interior había algo nuevo. Era como si cada fibra de su ser supiera que estaba siendo sostenida por algo más grande que su dolor. Se recostó sobre la cama, cerrando los ojos por un instante. El silencio de la casa era total. Su madre dormía la siesta en el cuarto de al lado, y el mundo parecía detenerse por unos segundos. Camila recordó el mensaje que había enviado a Daniel. La notificación seguía sin respuesta. Era un simple texto, corto y directo, pero había significado tanto. No se atrevía a leerlo de nuevo porque la ansiedad podría apoderarse de ella, así que lo dejó guardado en el teléfono como un paso de fe. Sus pensamientos intentaban arrastrarla hacia la impaciencia y la inseguridad, pero esa noche algo distinto la envolvía. Cuando finalmente apagó la luz y se recostó, una calma inesperada comenzó a descender sobre ella. No era producto del cansancio físico, sino un descanso interior que la sorprendía. El corazón seguía latiendo con fuerza, pero no por miedo, sino porque parecía estar preparado para algo más. Mientras acomodaba la almohada bajo su cabeza, sintió una calidez que la rodeaba. Era como si alguien hubiera acercado una manta invisible, arropándola con ternura. El aire se volvió más denso y a la vez más liviano, como cuando un abrazo verdadero logra derribar defensas internas que uno lleva demasiado tiempo levantando.
Camila suspiró con los ojos cerrados. En medio de la oscuridad, sus labios se movieron en un susurro apenas audible. Señor, envuélveme en tu amor esta noche. Lo que ocurrió después no fue un rayo de luz, ni una visión extraordinaria. Fue algo aún más profundo. Sintió como si realmente la estuvieran abrazando. Una presión suave, un calor que recorría su espalda, una certeza de que no estaba sola en la cama. No había cuerpo humano allí, pero la sensación era más real que cualquier contacto físico que hubiese experimentado antes. El llanto brotó de sus ojos con fuerza, lágrimas silenciosas que mojaban la almohada mientras el pecho se abría de par en par. No eran lágrimas de tristeza, sino de entrega. En ese instante, comprendió de una manera nueva lo que tantas veces había leído. Nada podrá separarte de mi amor. El recuerdo de la última discusión con Daniel apareció en su mente con nitidez. La rabia de su hermano, el tono duro de sus palabras, la sensación de abandono. Esa escena la había perseguido durante noches enteras, desgarrándola por dentro. Pero bajo aquel abrazo invisible, la memoria perdió filo. El dolor seguía allí, pero no tenía el poder de herirla como antes. Era como si alguien hubiera tomado esa herida entre sus manos, sosteniéndola para que dejara de sangrar. Camila habló entre sollozos, sin abrir los ojos. No quiero cargar más con este peso. Si tengo que perdonar, enséñame cómo. Si tengo que esperar, dame paciencia. Pero esta noche, Señor, no me dejes sola. El silencio respondió con ternura. No hubo palabras audibles, pero la atmósfera se llenó de significado. Era como si cada rincón del cuarto dijera con voz propia: aquí estoy, aquí estaré. Los minutos pasaron y el cansancio físico fue cediendo. La respiración se acompasó y los músculos se relajaron. Camila, aún con lágrimas en los ojos, comenzó a quedarse dormida, sostenida por la certeza de ese abrazo. Esa noche soñó de nuevo, no con ángeles ni escaleras de luz, sino con un momento de infancia. Se vio a sí misma, pequeña, con no más de 6 años, acurrucada en los brazos de su madre después de una pesadilla. En el sueño, Elena la mecía con suavidad, susurrándole al oído una canción de cuna antigua. Camila se sintió segura, como si el mundo entero quedara fuera de esos brazos. Al despertar, entendió el sentido del sueño. El mismo amor que la había protegido de niña seguía vigente, pero ahora provenía directamente del cielo. El abrazo que había sentido en la almohada era una prolongación de aquel cuidado que había recibido desde pequeña. Una confirmación de que el amor de Dios era constante, inmutable, capaz de sostenerla en cada etapa de su vida. Al día siguiente, Camila compartió su experiencia con Elena mientras desayunaban. La madre la escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. «Ese abrazo es real, hija», dijo con voz quebrada. «Es el mismo que me sostuvo a mí tantas veces cuando pensaba que no podía más. Y ahora te sostiene a ti». Camila tomó la mano de su madre y la apretó con fuerza. No hicieron falta más palabras. Ambas sabían que había una presencia que velaba por ellas, que llenaba la casa de una paz que sobrepasaba cualquier entendimiento humano. El resto del día transcurrió entre tareas sencillas, pero con un brillo nuevo en los ojos de Camila. Aunque la respuesta de Daniel seguía sin llegar, ya no estaba desesperada. Sabía que el abrazo que había sentido era más que suficiente para sostenerla en la espera. Esa noche, al recostarse otra vez, no pidió señales ni palabras audibles. Solo agradeció. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, Señor, por abrazarme cuando más lo necesitaba». El sueño la envolvió con suavidad, como un río tranquilo que arrastra lejos la ansiedad. Y mientras descansaba, sintió que su corazón, antes endurecido por el dolor, se ablandaba poco a poco, preparándose para el día en que finalmente pudiera mirar a Daniel a los ojos sin rencor. El abrazo invisible no desapareció. Permaneció grabado en su memoria, en su piel, en su alma. Era un recordatorio vivo de que, aun cuando todo parecía derrumbarse, había un amor que no conocía fronteras ni límites. Un amor que la había alcanzado justo en la oscuridad de su cuarto, sobre una almohada mojada de lágrimas. Y así, en la intimidad de la noche, Camila aprendió una lección que jamás olvidaría. No hay herida demasiado profunda, ni recuerdo demasiado doloroso, que no pueda ser cubierto por el abrazo del cielo. La noche cayó más temprano de lo esperado,
como si el cielo se hubiera cansado de sostener la luz. Las nubes cubrían la luna y el viento golpeaba las ventanas con insistencia, haciendo que la casa entera crujiera de vez en cuando. Camila se encontraba en su habitación, sentada en la orilla de la cama, con los brazos apoyados sobre las rodillas y la mirada fija en la silla vacía que estaba junto a la mesa de noche. Aquella silla siempre había sido un objeto común, pero en los últimos días había adquirido un significado distinto. Cada vez que la miraba, sentía que no estaba realmente vacía. Había aprendido a no temer a la soledad del cuarto. El recuerdo del abrazo invisible de la noche anterior y de la voz que había hablado en medio de la oscuridad la acompañaban todavía como brasas encendidas en el corazón. Sin embargo, esa noche algo era diferente. La ansiedad había intentado regresar con más fuerza. Había pasado la tarde revisando una y otra vez el celular, esperando una respuesta de Daniel. El mensaje seguía sin contestación. El silencio de su hermano se le clavaba en el pecho como una espina. Camila se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. La habitación era pequeña, pero en ese momento parecía infinita, como si cada paso se alargara dentro de un vacío interminable. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero los recuerdos volvían con crudeza. La discusión, los gritos, el portazo final que había sellado meses de distancia. Se detuvo frente a la silla y, sin pensarlo, habló en voz alta. «Si de verdad estás aquí, quédate conmigo esta noche». La frase flotó en el aire, sincera, cargada de desesperación y a la vez de fe. No hubo respuesta inmediata, pero algo cambió en el ambiente. El viento afuera se calmó por un momento. El crujir de la casa se detuvo, y un silencio solemne lo llenó todo. Camila cerró los ojos y lo supo. No estaba sola. Sintió entonces la necesidad de hablar, no consigo misma, sino con aquel que había estado a su lado durante tantas madrugadas. Se acomodó en la cama, dejando la silla justo enfrente, como si realmente estuviera frente a alguien que la escuchaba. «Hoy pensé que no podía más», confesó en voz baja. «Me pesa demasiado no tener respuesta de Daniel. Me duele sentir que tal vez no quiere verme nunca más». El silencio permaneció, pero lejos de incomodarla, la animaba a seguir. «Pero si de verdad estás aquí, si de verdad no me dejas, puedo intentarlo otra vez. Puedo seguir esperando sin desesperar». Fue en ese instante cuando un calor suave recorrió la habitación. No era el calor del ambiente, sino algo más profundo, un manto invisible que descendía sobre ella. Camila abrió los ojos y los fijó en la silla. Aunque no vio figura alguna, sintió como si alguien estuviera sentado allí, escuchando cada palabra con atención. Una paz inesperada la envolvió. La ansiedad que había amenazado con consumirla se fue apagando poco a poco, como brasas que se enfrían bajo la lluvia. Se recostó en la cama con la mirada aún fija en la silla y susurró: «Si estás conmigo, puedo intentarlo otra vez con mi hermano». Las lágrimas brotaron, pero esta vez no eran de desesperación sino de esperanza. Había pasado noches enteras sumida en el miedo, convencida de que la soledad sería su destino. Ahora, en cambio, comprendía que la soledad era solo una ilusión. Había alguien sentado a su lado, alguien que no la dejaría. El sueño tardó en llegar, pero no fue una espera ansiosa. Camila permaneció despierta, conversando en voz baja con aquel visitante invisible. Le habló de su día, de sus miedos, de sus deseos. Le contó lo mucho que anhelaba recuperar a su hermano y lo difícil que le resultaba perdonar. No hubo respuestas audibles, pero cada palabra pronunciada parecía encontrar eco en una presencia real. Finalmente, el cansancio venció a la vigilia. Camila cerró los ojos y se durmió con la imagen de la silla ocupada en su mente. Al amanecer, se despertó con el corazón ligero. La silla seguía en su lugar, vacía a los ojos humanos, pero en su interior sabía que había estado habitada. Esa certeza la acompañó mientras bajaba las escaleras y se encontraba con su madre en la cocina. Elena, con su serenidad habitual, le sirvió una taza de café y le sonrió como quien conoce un secreto sin necesidad de que se lo cuenten. «Dormiste mejor», dijo con suavidad. Camila asintió y sonrió, pero no explicó nada más. Era un tesoro que guardaba para sí misma, una certeza que nadie podría arrebatarle. Ese día, mientras caminaba hacia el mercado para hacer algunos mandados, volvió a mirar el teléfono. El mensaje seguía sin respuesta. Sin embargo,
La ansiedad no la derribó como antes. Ahora había un asiento reservado en su corazón para la esperanza. Sabía que la reconciliación con Daniel no dependía solo de ella, pero también sabía que no tendría que enfrentarlo sola. Esa noche, antes de dormir, acomodó la silla una vez más junto a su cama. La tocó con la mano, como quien prepara un lugar para un invitado esperado. Luego apagó la luz y susurró: «Quédate aquí, Jesús. Si estás sentado a mi lado, yo puedo descansar». Y con esa frase, cerró los ojos, dejando que la paz la envolviera una vez más. La noche se volvió menos temible, y la soledad dejó de ser enemiga. Camila había descubierto un secreto poderoso. El guardián del cielo se sentaba a su lado, escuchaba sus palabras y calmaba su corazón. Y esa certeza se convirtió en su fuerza para seguir esperando lo imposible. Si alguna vez sentiste esa compañía en tu cuarto, comparte esta historia y acompáñanos en lo que viene, porque el camino hacia la reconciliación apenas comienza. El amanecer llegó sin prisa, con un cielo gris que anunciaba un día pesado. Camila se despertó con la sensación de haber soñado algo que no podía recordar del todo, un eco que se desvanecía antes de fijarse en su memoria. Se levantó despacio, con los pies descalzos sobre el suelo frío, y miró alrededor de la habitación. La silla seguía en su lugar, como testigo silencioso de las conversaciones y los suspiros de la noche anterior. Mientras bajaba a la cocina, percibió un cambio sutil en sí misma. No era una transformación total, pero sí un alivio nuevo, como si las cadenas invisibles que la habían mantenido atada a pensamientos oscuros comenzaran a ceder, eslabón por eslabón. El desayuno con su madre transcurrió en calma, sin palabras demasiado profundas, pero con la tranquilidad de compartir una mesa donde la paz había comenzado a entrar. El resto del día transcurrió entre tareas sencillas. Camila trataba de mantener la mente ocupada, pero cada tanto los recuerdos regresaban. La traición de Daniel, el vacío de su silencio, la herida que seguía abierta. Sin embargo, esta vez no eran recuerdos que la aplastaban de inmediato. Había aprendido a enfrentarlos de manera distinta. Cada vez que la memoria traía de vuelta las escenas dolorosas, cerraba los ojos un instante y murmuraba en voz baja: «Señor, rompe todo lazo que me ata a la culpa». Fue en uno de esos momentos cuando comprendió la profundidad de esa oración. Estaba doblando ropa en su cuarto cuando de repente sintió que el corazón se aceleraba, como si el pasado quisiera invadirla de nuevo. El recuerdo de la última conversación con su hermano se le vino encima, con tanta fuerza que casi pudo escuchar otra vez su voz, cargada de rabia. Durante un instante, sintió que la angustia volvería a dominarla. Pero entonces, en un acto de decisión, se detuvo, dejó la ropa sobre la cama y pronunció con firmeza: «Señor, rompe todo lazo que me ata a la culpa». No fue una frase repetida mecánicamente, fue un clamor desde lo más profundo, y en el mismo instante en que lo dijo, una calma descendió sobre ella. No era que el recuerdo desapareciera, pero ya no tenía la misma fuerza. Era como si una cadena realmente se hubiera quebrado. La experiencia la dejó temblando, con lágrimas en los ojos. Se sentó en la cama y respiró hondo, dejando que ese alivio se asentara en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no estaba condenada a vivir esclava de la culpa. Había una libertad que la esperaba, y esa libertad no dependía de Daniel ni de ninguna circunstancia externa, sino del poder de aquel que estaba sentado a su lado cada noche. Esa tarde, Camila buscó un momento para hablar con su madre. Elena la escuchó con atención, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Hoy sentí que algo se rompió», confesó Camila, como si ya no tuviera que cargar con todo sola. Elena asintió con una sonrisa serena. «Porque no tienes que hacerlo sola, hija. El Señor vino precisamente a romper las cadenas que no podemos romper por nuestra cuenta». Camila guardó silencio, dejando que esas palabras se clavaran en su corazón. La noche llegó otra vez, con un cielo despejado y una luna brillante que iluminaba tenuemente el patio trasero. Camila se preparó para dormir con un ritual que se había vuelto parte de su nueva vida. Escribió en su cuaderno los pensamientos que más le pesaban, oró con sencillez y acomodó la silla junto a la cama. Pero esta vez agregó algo diferente. De pie, frente a la cama, levantó los brazos en señal de rendición y dijo en voz alta: «Señor, hoy renuncio a toda culpa y todo miedo.
te entrego cada cadena que me mantiene atrapada. Al pronunciar esas palabras, sintió como si una fuerza invisible la rodeara. Era un peso que se levantaba de su pecho, una presión que cedía. Se dejó caer sobre la cama con lágrimas, no de tristeza, sino de libertad. El sueño llegó con rapidez. Y en esa noche tuvo un sueño diferente a los anteriores. No vio escaleras de luz ni figuras angelicales. Se vio a sí misma en un pasillo largo, oscuro, con puertas cerradas a ambos lados. En sus muñecas había grilletes, cadenas pesadas que la arrastraban hacia el suelo. Caminaba con dificultad, casi arrastrándose. El pasillo parecía no tener fin. De pronto, una luz apareció al final del corredor. Una voz la llamó por su nombre. Camila levantó el rostro y, con lágrimas en los ojos, comenzó a caminar hacia esa luz. A cada paso, las cadenas parecían volverse más livianas, hasta que de repente se rompieron y cayeron al suelo con un estruendo que resonó en todo el pasillo. Despertó agitada, con el corazón palpitando. Pero no había miedo en ella. Había esperanza. Era como si el sueño le hubiera mostrado lo que realmente estaba ocurriendo en lo invisible. Sus cadenas estaban cediendo, una a una. El amanecer encontró a Camila distinta, más ligera. Mientras desayunaba con su madre, compartió el sueño. Elena, conmovida, le tomó las manos. Eso es exactamente lo que él hace. Rompe las cadenas que ni siquiera sabíamos que llevábamos. Camila sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, que la reconciliación con Daniel seguía pendiente, pero ya no se sentía prisionera. Había dado un paso hacia la libertad, y ese paso lo cambiaría todo. Esa noche, al acostarse, miró la silla una vez más. La acarició suavemente y susurró: «Gracias por romper mis cadenas». Y con esa gratitud, cerró los ojos, lista para descansar en la libertad recién encontrada. La noche se presentó con un aire pesado, como si las sombras se hubieran espesado más de lo normal. Camila pasó gran parte del día con un sentimiento de ligereza tras el sueño en que vio sus cadenas romperse, pero al caer la oscuridad comenzó a sentir una presión extraña sobre el ambiente. El cuarto parecía el mismo de siempre. La silla seguía junto a la cama, el cuaderno abierto sobre la mesa, pero había algo distinto en el aire. Se acostó temprano, con la esperanza de descansar, pero poco después de cerrar los ojos el sueño se tornó en pesadilla. Se vio caminando en un bosque oscuro, con ramas secas que crujían bajo sus pies y un viento helado que le cortaba la piel. Sombras se movían entre los árboles, acechándola, murmurando palabras que no lograba entender. El miedo comenzó a apoderarse de ella, paralizándola. En medio de la confusión, escuchó una risa burlona. Se detuvo, con el corazón golpeando en el pecho, y sintió que algo invisible se abalanzaba sobre ella. El terror fue tan fuerte que despertó de golpe, jadeando y con las manos frías. Miró alrededor, tratando de calmarse. La habitación estaba en silencio, iluminada por la luz tenue de la calle que entraba por la ventana, pero la sensación de opresión seguía allí. Camila se sentó en la cama, temblando. Durante unos segundos pensó en esconderse bajo las sábanas, como hacía de niña, pero algo dentro de ella le recordó las palabras de las Escrituras. Cerró los ojos con fuerza y comenzó a susurrar: «Ningún mal entrará en mi casa. Estoy cubierta por tu sangre, Jesús». Las lágrimas le rodaban por las mejillas mientras repetía esas palabras una y otra vez. La atmósfera comenzó a cambiar lentamente. La opresión no desapareció de inmediato, pero perdió fuerza. Era como si cada declaración levantara una muralla invisible a su alrededor. Camila tomó la Biblia que guardaba en el cajón de la mesita y la abrió con manos temblorosas. Sus ojos se posaron en el Salmo 91. Lo leyó en voz alta, aunque la voz se quebraba. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Cada palabra era como una espada que atravesaba la oscuridad. A medida que avanzaba en la lectura, su voz se volvía más firme, más segura. El miedo retrocedía, y en su lugar surgía una certeza inquebrantable. De repente, un calor recorrió la habitación, como si alguien hubiera encendido una lámpara invisible. Camila levantó el rostro con lágrimas aún en los ojos y declaró con voz clara: «Hoy cancelo en el nombre de Jesús toda obra del enemigo. No tiene poder en mi vida, ni en mis noches,
ni en mi familia. El silencio se llenó de autoridad. No hubo estruendo ni visiones, pero el cambio era evidente. El aire ya no estaba cargado de miedo, sino de paz. Camila se dejó caer de rodillas junto a la cama y permaneció allí un largo rato, llorando, orando, repitiendo promesas que había aprendido de niña. Cuando por fin volvió a recostarse, la opresión había desaparecido por completo. Cerró los ojos y por primera vez en muchas noches, el sueño vino sin resistencia. No fue un sueño atormentado, sino un descanso profundo, como si los ángeles realmente hubieran montado guardia a su alrededor. Al amanecer, despertó con una sonrisa cansada pero genuina. Bajó a la cocina y encontró a su madre preparando el desayuno. Elena la miró con atención, notando la serenidad en su rostro. «¿Dormiste mejor, verdad?», preguntó con dulzura. Camila asintió, conteniendo las lágrimas. «Tuve una pesadilla horrible, mamá. Pero después, algo cambió. Sentí que Dios me daba autoridad para decir que el mal no tiene poder sobre mí. Y todo se fue». Elena sonrió, como quien confirma una verdad que ya conocía. Eso es lo que significa estar bajo su protección. El enemigo puede intentar, pero no puede vencer. Camila guardó esas palabras en lo más profundo de su corazón. Sabía que no sería la última vez que enfrentaría noches difíciles, pero también sabía que ya no tendría que enfrentarlas con miedo. Había descubierto la fuerza de proclamar las promesas, de levantar su voz para cancelar el mal que quería oprimirla. Ese día se sintió más liviana. Hizo sus tareas con energía renovada. Salió al mercado y saludó a los vecinos con una sonrisa que muchos no veían en ella desde hacía tiempo. Aunque Daniel seguía sin responder a su mensaje, la paz que llevaba dentro no dependía de su hermano, sino de aquel que había demostrado estar presente en cada batalla nocturna. Al caer la noche, Camila decidió prepararse de un modo especial. Encendió una vela pequeña en su escritorio, abrió la Biblia en el mismo Salmo 91 y lo leyó en voz alta. Cada palabra era un recordatorio de la promesa de protección que la cubría. Después apagó la vela, apagó la luz y se recostó en la cama. Antes de cerrar los ojos, pronunció con firmeza: «Esta noche también estoy segura. Ningún mal entrará en mi cuarto, porque estoy cubierta por tu amor». El sueño llegó con suavidad, sin sobresaltos, y mientras descansaba, sintió en lo profundo que cada declaración había levantado un muro invisible alrededor de ella. No había sombra ni oscuridad que pudiera atravesar esa barrera. Camila entendió algo esa noche. La oscuridad puede gritar, pero la luz siempre responde más fuerte. Y cuando uno se aferra a las promesas, el mal pierde toda autoridad. El día amaneció con un aire fresco que entraba por las rendijas de la ventana. Camila se levantó con los ojos todavía pesados por el sueño, pero con una sensación de victoria que no había experimentado antes. Había logrado enfrentar una pesadilla, declarando en voz alta promesas que parecían cortar el aire como espadas. Y al hacerlo, la opresión se había ido. Era como si un muro invisible la rodeara ahora, un muro que no dependía de su fuerza, sino de algo mucho más grande. Bajó a la cocina y encontró a su madre sirviendo café. Elena levantó la mirada y notó de inmediato el cambio en el rostro de su hija. «Hoy luces diferente, Camila», dijo con una sonrisa tranquila, como si hubieras descansado de verdad. Camila se sentó a la mesa y bebió un sorbo del café caliente antes de responder. «Sí, mamá. Anoche entendí algo. No tengo que dejar que mi mente se llene de pensamientos oscuros. Si los enfrento con la palabra de Dios, se van». Elena asintió con los ojos brillantes. «Eso es exactamente lo que debes hacer. Lo que alimentas en tu mente antes de dormir puede gobernar tus noches». Aquella frase quedó resonando en el corazón de Camila durante todo el día. Mientras lavaba los platos, mientras ordenaba su cuarto y mientras se sentaba a escribir en su cuaderno, comprendía que debía cuidar con celo lo que permitía entrar en su mente. Ya no se trataba solo de sobrevivir a cada noche, sino de prepararse con antelación, de levantar un escudo invisible que protegiera su interior de los ataques que intentaban perturbarla. Esa tarde, Camila decidió dar un paso más. Encendió el televisor y buscó un programa de alabanzas antiguas que solía escuchar de niña junto a su madre. El sonido llenó la casa con una atmósfera diferente, como si la música se colara en cada rincón, purificando el ambiente. Mientras doblaba ropa, tarareaba suavemente, y por momentos las lágrimas se asomaban en sus ojos, no de tristeza,
sino de agradecimiento. Cuando cayó la noche, se preparó de una forma especial. Colocó el cuaderno sobre la mesa y escribió una lista de versículos que había encontrado durante el día. Entre ellos, uno resaltaba con fuerza: Filipenses 4, 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. En esto pensad. Camila copió esas palabras con letra firme, casi como si las estuviera grabando en piedra. Luego escribió al lado: esta será mi guía antes de dormir. Después se sentó en la cama, con la Biblia abierta, y comenzó a leer en voz baja. Cada palabra era como un ladrillo que iba levantando alrededor de su mente, un muro protector contra la ansiedad y la culpa. Cuando apagó la luz, no lo hizo con miedo, sino con determinación. Se recostó en la almohada, cerró los ojos y comenzó a repetir en voz baja: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La frase se convirtió en un mantra de fe que desplazaba cualquier otro pensamiento. Cada vez que una preocupación intentaba aparecer, respondía con otra promesa. Si la memoria traía de vuelta la discusión con Daniel, ella declaraba: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si la ansiedad le susurraba que no habría reconciliación posible, respondía: para Dios no hay nada imposible. Así pasó los primeros minutos en la oscuridad, luchando no con sus propias fuerzas, sino con las armas invisibles que había recibido. El sueño vino más tarde, tranquilo, sin interrupciones, y en medio de ese descanso, Camila soñó de nuevo. Esta vez no eran cadenas ni pasillos oscuros. Se vio a sí misma en un campo amplio, rodeada de flores que se mecían suavemente con el viento. En el centro había una torre alta, construida con piedras luminosas. Al acercarse, comprendió que aquella torre representaba su mente, y sobre ella, como una muralla impenetrable, estaban grabadas las palabras de los versículos que había repetido antes de dormir. Cuando despertó, el sol ya iluminaba la habitación. Se incorporó lentamente, con el corazón lleno de paz. Sonrió al recordar el sueño. Su mente estaba siendo blindada, protegida, rodeada de promesas que no podían ser derribadas. Durante el desayuno, le contó a Elena lo que había soñado. Su madre la escuchó con atención, y al final dijo con voz emocionada: eso es lo que significa renovar la mente. Cada palabra de Dios que guardas en tu corazón se convierte en un muro contra el miedo. Camila guardó silencio, pero en su interior agradeció por esa confirmación. El día transcurrió con serenidad. Aunque la respuesta de Daniel seguía sin llegar, la joven ya no estaba al borde del desespero. Tenía un escudo invisible, y cada vez que la ansiedad intentaba aparecer, levantaba una promesa como defensa. Esa noche repitió el mismo ritual. Abrió la Biblia, leyó en voz alta algunos pasajes y escribió en su cuaderno lo que sentía. Luego apagó la luz y comenzó a declarar en voz baja: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? La frase llenó la habitación de firmeza. Los pensamientos negativos intentaron regresar, pero esta vez no tuvieron lugar. Cada uno fue detenido en la puerta por un versículo, por una promesa. Y así, poco a poco, el descanso se abrió paso en su interior. El reloj avanzaba, pero Camila ya no contaba las horas. Había aprendido a descansar no porque los problemas se hubieran resuelto, sino porque su mente estaba blindada contra el ataque del miedo. Mientras se entregaba al sueño, comprendió que esa práctica no era un simple hábito, sino una estrategia espiritual. Había descubierto el poder de llenar su mente con luz antes de entrar en la oscuridad, y ese poder la sostendría en los días por venir. El descanso fue profundo, sin sobresaltos, y al despertar sintió que cada noche era una oportunidad para fortalecer esas murallas invisibles. Camila sonrió al recordar lo que había escrito en su cuaderno: esta será mi guía antes de dormir. Y supo que esa guía no solo la estaba llevando a noches de paz, sino también a un futuro donde las sombras ya no tendrían dominio sobre ella. El día había sido agitado, lleno de pequeñas tareas que parecían no terminar nunca. Camila lo había pasado entre mandados, limpieza y un par de visitas inesperadas. Sin embargo, mientras el sol descendía y la penumbra cubría la ciudad, algo en su interior comenzó a tensarse. La noche se acercaba, y con ella regresaba la posibilidad de enfrentarse a esas sombras que tantas veces habían intentado robarle la paz.
Cuando subió a su habitación, la brisa fresca entraba por la ventana abierta. La cortina se movía lentamente, como si alguien invisible la tocara. Camila se detuvo unos segundos, contemplando la silla junto a la cama. Ese objeto común se había convertido en símbolo de compañía y refugio. Recordaba cada noche en la que había sentido la presencia invisible del visitante sentado allí, velando por ella. Encendió la lámpara de la mesa y abrió su cuaderno. Escribió despacio, como quien deposita un peso sobre el papel. «Señor, necesito tu protección esta noche. Envía a tus ángeles a cuidar esta casa y a guardar mi corazón». Cuando cerró el cuaderno, el silencio de la habitación parecía responder con solemnidad. Apagó la lámpara, se arrodilló junto a la cama y elevó una oración en voz baja. No fue larga ni elaborada, pero estaba cargada de sinceridad. «Señor, esta noche no quiero dormir con miedo. Coloca a tus centinelas en cada puerta y cada ventana. Que tu luz rodee esta casa como una muralla». Al pronunciar esas palabras, una imagen se formó en su mente. Visualizó la casa desde afuera, cubierta por una barrera de luz que la rodeaba por completo. A cada lado de la puerta principal veía figuras firmes, como soldados resplandecientes, con espadas en las manos. Los ángeles estaban allí, inmóviles, vigilando, atentos a cualquier sombra que intentara entrar. Camila respiró hondo, dejando que esa imagen llenara su interior. Se recostó en la cama y cerró los ojos con la certeza de que no estaba desprotegida. El sueño vino pronto y fue profundo. No hubo sobresaltos ni pesadillas. La noche transcurrió en un silencio que no era opresivo, sino protector. Por primera vez en mucho tiempo, durmió de corrido hasta el amanecer. Cuando abrió los ojos, la luz del sol se filtraba por la ventana. Se quedó acostada unos minutos, con una sonrisa en el rostro. Había dormido como una niña, sin interrupciones, sin miedo. Durante el desayuno, le contó a su madre lo que había orado antes de dormir y la imagen de los ángeles que había visualizado en la puerta. Elena escuchó con atención y luego dijo con voz firme: «Eso no es solo imaginación, hija. El Señor realmente envía a sus ángeles para protegernos. Tú pediste, y Él respondió». Camila asintió, conmovida. Sentía que su fe se fortalecía cada día más, como un árbol que hunde sus raíces en la tierra después de cada tormenta. Esa tarde, mientras escribía en su cuaderno, reflexionó sobre lo que había vivido. Anotó: «No estoy sola en esta batalla. No lucho contra la oscuridad con mis propias fuerzas. Ángeles rodean mi vida porque el Señor mismo los envía». El resto del día transcurrió en calma. Aunque el mensaje enviado a Daniel aún no tenía respuesta, Camila ya no se desesperaba. Su paz no dependía del silencio de su hermano, sino de la certeza de que estaba siendo cuidada por un ejército invisible. Al llegar la noche, se preparó con el mismo ritual. Cerró las ventanas, apagó las luces y se arrodilló junto a la cama. Esta vez, con los ojos cerrados, imaginó no solo la casa, sino todo el vecindario rodeado de luz. Visualizó ángeles en cada esquina, vigilando, custodiando. «Gracias, Señor», susurró, «porque mientras yo descanso, tú envías a tus centinelas a guardar mi vida». El aire de la habitación se llenó de paz. Camila se recostó con el corazón tranquilo, como quien sabe que no tiene nada que temer. Esa noche volvió a soñar. En el sueño caminaba por un sendero estrecho, rodeado de arbustos altos. Podía sentir la amenaza en la oscuridad de los costados, pero a cada paso veía figuras resplandecientes a su alrededor. Iban delante de ella, detrás y a sus lados, formando un círculo de protección. Cada vez que una sombra intentaba acercarse, los ángeles levantaban sus espadas y la apartaban. Camila caminaba sin miedo, sabiendo que nada podía tocarla. Despertó con lágrimas en los ojos, no de temor sino de gratitud. El sol iluminaba la habitación y una sensación de seguridad llenaba su pecho. Durante el desayuno, Elena notó el brillo en sus ojos. «Soñé con ángeles alrededor de mí», le contó Camila con voz temblorosa. «Estaban en cada paso, cuidándome». Elena sonrió con ternura. «Eso es exactamente lo que pediste». El Señor respondió de nuevo. Camila guardó silencio, pero en su corazón brotaba un canto silencioso de agradecimiento. Sabía que no importaba cuán largas fueran las noches o cuán profundo el silencio de su hermano. Ella no estaba sola. La casa estaba cubierta, su corazón estaba guardado, y el cielo entero peleaba por ella.
Al caer la noche, volvió a mirar la silla junto a la cama y sonrió. «Gracias por no dejarme sola», susurró antes de cerrar los ojos, y durmió con la certeza de que los centinelas seguían en la puerta, vigilando hasta el amanecer. La noche anterior había sido una de las más tranquilas que Camila recordaba en mucho tiempo. El sueño en que los ángeles la rodeaban como un ejército protector seguía vivo en su memoria, y esa sensación de seguridad la acompañó durante el día entero. Caminaba por la casa con pasos más ligeros, sonreía con mayor facilidad, y hasta su madre notaba que la oscuridad en los ojos de su hija comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, al caer la tarde, una inquietud volvió a rozar su corazón. La experiencia de las últimas noches le había demostrado que la lucha espiritual era real, que la paz no era un regalo pasajero, sino una conquista diaria. Camila lo sabía y se preparó con cuidado. Encendió una lámpara de luz cálida, abrió su cuaderno y escribió una oración sencilla. «Señor, que tu paz gobierne mis sueños esta noche». Cuando se recostó, apagó la lámpara y respiró profundamente, repitiendo el versículo que se había convertido en refugio. «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada». El sueño llegó pronto, pero con él también aparecieron nuevas sombras. Camila soñó que caminaba sola en un pasillo estrecho, iluminado apenas por una luz lejana. A su alrededor se formaban figuras oscuras que susurraban palabras hirientes. Eran voces que repetían con crueldad los recuerdos más dolorosos. La discusión con Daniel, las culpas acumuladas, los miedos que había intentado dejar atrás. Cada palabra era como una flecha lanzada directamente a su corazón. En medio de aquel sueño, Camila sintió que las fuerzas la abandonaban. Las sombras se acercaban con rostros deformes y miradas vacías. La rodeaban, cerrando el paso, como si quisieran devorarla. Por un instante, pensó que sería vencida. Entonces recordó las palabras que había escrito antes de dormir. Con un esfuerzo inmenso, abrió los labios y pronunció en voz alta dentro del sueño: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada». La atmósfera cambió de inmediato. Una luz brillante descendió desde lo alto, atravesando las sombras que la rodeaban. Las figuras oscuras comenzaron a retroceder, desintegrándose una por una, como humo disipado por el viento. El pasillo, antes estrecho, se ensanchó, y la claridad llenó cada rincón. Camila respiró aliviada, con lágrimas cayendo por su rostro en el mismo sueño. Se dio cuenta de que las sombras no tenían dominio sobre ella. No podían atarla ni destruirla, porque había una luz más fuerte que respondía cada vez que pronunciaba las promesas. Despertó con el corazón acelerado, pero no había miedo en sus ojos. La madrugada aún cubría la ciudad, pero en su habitación reinaba la calma. Se sentó en la cama, tomó la Biblia y volvió a leer en voz baja el mismo versículo. Sus labios temblaban, pero la voz era firme. «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada». Volvió a recostarse, y esta vez el descanso fue profundo. Cuando amaneció, el rostro de Camila tenía un brillo especial. Al bajar a la cocina, Elena la observó con atención. «Parece que dormiste bien», comentó con ternura. Camila sonrió y le contó lo que había soñado. Describió las sombras, las voces hirientes, la sensación de estar atrapada y cómo todo había cambiado cuando declaró las palabras del Salmo. Elena escuchó en silencio, conmovida. «Eso es lo que significa vivir en la promesa de Dios, hija. Las sombras pueden intentar, pero no tienen dominio sobre ti». Camila bajó la mirada con lágrimas en los ojos. Sentía que cada noche aprendía una lección nueva, como si el cielo estuviera entrenándola en medio de la oscuridad. Durante el día, reflexionó mucho sobre lo ocurrido. Pensó en cómo las voces de las sombras no eran más que reflejo de sus propios temores y culpas, amplificados en la oscuridad. Pero comprendió también que esas voces no podían determinar su futuro. Podían gritar, podían susurrar, podían intentar sembrar miedo, pero al final, la luz siempre tendría la última palabra. Esa tarde escribió en su cuaderno: «Mis sombras no tienen dominio sobre mí. Yo vivo bajo la luz del Señor». La certeza le llenó el corazón de fuerza. Aún sin respuesta de Daniel, aún con las heridas abiertas, sabía que no estaba vencida.
Había aprendido que las pesadillas podían transformarse en oportunidades para proclamar la verdad, y que cada declaración abría espacio para la paz en su interior. Esa noche, antes de dormir, encendió una vela pequeña y colocó la Biblia abierta sobre la mesa. Se arrodilló junto a la cama y oró en silencio, pidiendo que la misma paz que había sentido se extendiera también a su hermano, donde quiera que estuviera. «Guárdalo a él también, Señor», susurró, «que la luz que me protege lo alcance». Luego apagó la vela, apagó la luz y se recostó con la Biblia abierta a su lado. El sueño la envolvió con suavidad. No hubo sombras ni voces hirientes. Esta vez soñó con un jardín amplio, lleno de flores y de agua cristalina que corría por un arroyo. Caminaba descalza sobre la hierba fresca, respirando un aire puro y ligero. Allí no había miedo ni culpas, solo paz. Al despertar, supo que ese sueño había sido un regalo, una confirmación de que el mal no tenía dominio sobre ella, de que su descanso estaba guardado bajo el cuidado de aquel que velaba noche y día. Con lágrimas en los ojos, escribió en su cuaderno: «Hoy mis sueños fueron de paz. El Señor me mostró que las sombras ya no gobiernan mis noches». Camila sonrió al cerrar el cuaderno. Sentía que algo en su interior se fortalecía más y más. Ya no era la misma joven atrapada por la ansiedad y la culpa. Ahora caminaba con la certeza de que la luz del cielo estaba con ella, incluso en la oscuridad más profunda. Esa noche, al volver a prepararse para dormir, acarició la silla junto a su cama y susurró con ternura: «Gracias por quedarte a mi lado». Y descansó una vez más, sabiendo que ninguna sombra tenía poder sobre ella. La mañana amaneció clara, con un cielo despejado que dejaba entrar la luz en cada rincón de la casa. Camila abrió las cortinas y respiró profundamente, disfrutando del aire fresco que se colaba por la ventana. Aunque las noches habían sido intensas, llenas de sueños y batallas invisibles, algo en ella comenzaba a cambiar. Se sentía más fuerte, más liviana, como si cada día lograra despojarse de una carga que antes parecía imposible de soltar. Mientras preparaba el desayuno junto a su madre, se sorprendió tarareando una melodía suave, casi sin darse cuenta. Elena la miró con una mezcla de alegría y asombro. «Te escucho cantar de nuevo», comentó con una sonrisa cálida. Camila bajó la mirada y sonrió tímidamente. «Creo que estoy aprendiendo a soltar cosas que llevaba demasiado tiempo guardadas». Elena asintió en silencio, con el corazón conmovido. Ese mismo día, Camila decidió que era momento de hacer algo distinto. Tomó una libreta nueva, una que había guardado hacía meses y nunca había usado, y la llevó al patio trasero de la casa. Se sentó bajo la sombra de un árbol y con un lápiz en la mano comenzó a escribir una lista de todas sus preocupaciones. No quiso ocultar nada. Escribió con sinceridad cada temor, cada recuerdo doloroso, cada peso que llevaba escondido en su interior. La lista creció rápidamente. El silencio de Daniel, la culpa por las palabras que había dicho aquella tarde de discusión, la ansiedad que tantas veces la había paralizado, el miedo al futuro incierto, los sueños truncados que nunca se cumplieron. Cada palabra escrita era como una piedra pesada que sacaba de su mochila invisible. Cuando terminó, respiró hondo, miró la libreta con lágrimas en los ojos y con voz temblorosa oró en silencio: «Señor, aquí está todo lo que me pesa. Yo ya no puedo cargarlo. Te lo entrego a ti». En ese instante, una brisa suave recorrió el patio, agitando las hojas del árbol sobre su cabeza. Camila levantó el rostro y cerró los ojos, sintiendo que aquella brisa era una respuesta. No estaba sola en ese acto de entrega. Alguien la estaba escuchando. Alguien recibía cada palabra escrita en esa libreta como si fueran ofrendas sagradas. Se quedó un buen rato en silencio, con la libreta sobre las rodillas, dejando que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de derrota, sino de liberación. Era la primera vez en mucho tiempo que se permitía soltar el control, que reconocía que no tenía que vigilar toda la noche ni luchar sola contra los pensamientos. Por la tarde, regresó a su habitación y colocó la libreta sobre la mesa de noche, como símbolo de entrega. Cada vez que pasaba junto a ella, recordaba que esas preocupaciones ya no eran suyas, que ahora estaban en manos de alguien mucho más fuerte. Esa noche, al prepararse para dormir, encendió una vela y se arrodilló junto a la cama. Con la voz entrecortada, recitó un versículo que había escrito en la primera página de la libreta: «Echen sobre él toda su ansiedad,
porque Él tiene cuidado de ustedes. Las palabras resonaron en su interior como un eco poderoso. Apagó la vela, se recostó, y con la mirada fija en la silla junto a su cama, susurró: «No vigilaré toda la noche. Tú eres fiel, y yo confío en ti». El sueño llegó pronto, pero no fue un sueño de opresión ni de lucha. Camila soñó que caminaba por un campo abierto, cargando una mochila pesada sobre la espalda. Sus pasos eran lentos, casi dolorosos, pero en medio del camino apareció una figura luminosa que le extendió la mano. Camila, temblando, se quitó la mochila y la entregó. Al hacerlo, sintió un alivio tan profundo que comenzó a correr libremente por el campo, riendo, con los brazos extendidos. Al despertar, las lágrimas corrían por sus mejillas. Se sentó en la cama con el corazón palpitando fuerte, agradecida por el sueño que confirmaba lo que había hecho la tarde anterior. Sus cargas no eran suyas. Había aprendido a entregarlas, y esa entrega la llenaba de una paz que no había conocido antes. Durante el desayuno, Elena notó la expresión distinta de su hija. «Hoy luces más ligera, como si algo se hubiera liberado dentro de ti», dijo con ternura. Camila sonrió y respondió con sinceridad: «Ayer escribí todo lo que me pesaba y se lo entregué a Dios. Y esta noche soñé que dejaba mi mochila en sus manos». Elena se conmovió, con lágrimas en los ojos. «Ese es el secreto de la verdadera paz, hija. No se trata de fingir que no pesa, sino de saber a quién entregarlo». Camila guardó esas palabras en su corazón. El día transcurrió con serenidad. Aunque el mensaje enviado a Daniel seguía sin respuesta, la ansiedad no la aplastaba como antes. Tenía la certeza de que no caminaba sola, que cada peso entregado era recibido en manos que jamás soltarían lo que ella confiaba. Esa noche, al recostarse, miró la libreta sobre la mesa y sonrió. «Gracias, Señor», susurró. «Hoy puedo descansar porque ya no cargo sola». Y con esa certeza cerró los ojos y se dejó abrazar por el descanso. El sueño fue profundo y tranquilo. En medio de la noche, volvió a soñar. Esta vez se vio caminando junto a un río cristalino. Llevaba las manos vacías, sin peso alguno. A su lado, una voz suave le decía: «No temas, yo llevo lo que no puedes». Camila despertó con lágrimas de gratitud. El sol iluminaba la habitación y la esperanza llenaba su pecho. Se sentó en la cama, tomó la libreta y escribió: «No estoy hecha para cargar sola. He aprendido a soltar el peso y confiar». Y con esa afirmación, se levantó para enfrentar un nuevo día, más ligera, más libre, más confiada que nunca. La tarde caía lentamente sobre la ciudad. El cielo, teñido de un naranja suave, parecía reflejar el fuego de una esperanza nueva. Camila se encontraba en su habitación, sentada frente a la mesa, con la libreta abierta y la pluma en la mano. Había pasado los últimos días entregando sus cargas, anotando cada temor y cada pensamiento, y poco a poco se había dado cuenta de que ya no llevaba el mismo peso en el corazón, pero aún quedaba un asunto pendiente, la herida más profunda, la que se resistía a sanar: su hermano Daniel. El silencio entre ellos seguía intacto. El mensaje que Camila le había enviado permanecía sin respuesta. Esa ausencia le dolía, pero no la paralizaba como antes. Sabía que había algo que debía hacer, aunque no dependiera de la reacción de él. Debía perdonar. Apoyó la frente sobre sus manos y cerró los ojos. Recordó cada detalle de aquella discusión: las palabras hirientes, las miradas duras, la sensación de abandono que había quedado flotando en el aire. Durante meses, esas imágenes la habían perseguido, llenándola de rabia y tristeza. Pero ahora, al evocarlas, sintió que ya no tenían el mismo poder. Era como si algo en su interior estuviera dispuesto a abrir la puerta y dejar salir todo ese veneno acumulado. Se levantó despacio y se arrodilló junto a la cama. Con voz quebrada comenzó a orar. «Señor, confieso que he guardado resentimiento en mi corazón. Me ha dolido tanto lo que pasó con Daniel que no he sabido cómo soltarlo. Pero hoy quiero perdonar. Tú me has perdonado a mí tantas veces y yo no quiero quedarme atrapada en este enojo. Limpia mi corazón». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Permaneció de rodillas durante varios minutos, dejando que cada palabra saliera como un río que desbordaba. En su interior resonaba una promesa que había leído en la Biblia: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Camila repitió esas palabras en voz baja, como un bálsamo para su alma. Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme. El alivio llegó como una corriente suave que la envolvió por completo. Era como si alguien hubiera abierto una ventana invisible en su interior y dejara entrar aire fresco. Se levantó lentamente, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero con una sonrisa leve en los labios. Esa misma noche, después de cenar, tomó el teléfono. Dudó unos segundos, con el pulgar sobre la pantalla. El corazón le latía con fuerza, pero sabía que debía hacerlo. Abrió la conversación con Daniel y comenzó a escribir. «Hermano, quiero pedirte perdón. No importa cómo respondas. Yo decido perdonarte, y espero que podamos hablar pronto». Releyó el mensaje varias veces antes de presionar enviar. Una vez lo hizo, dejó el teléfono sobre la mesa y respiró profundamente. Una mezcla de miedo y alivio recorrió su cuerpo. No sabía si recibiría respuesta, pero había dado un paso decisivo. Al subir a su cuarto, encontró a su madre esperándola en la puerta. Elena había notado la tensión en su rostro y le preguntó con suavidad: «¿Qué pasó, hija?». Camila la miró con lágrimas contenidas y sonrió. «Le escribí a Daniel. Le pedí perdón». Elena la abrazó con fuerza. «La gracia siempre abre puertas, Camila. Y aunque él tarde en responder, tú ya has dado el paso que libera tu corazón». Esa noche, Camila se preparó para dormir con el corazón temblando. Apagó la luz, acomodó la silla junto a la cama y se arrodilló una vez más. «Señor, yo ya hice lo que me pediste. El resto está en tus manos. Te entrego mi relación con Daniel y confío en que tú harás lo que yo no puedo». El silencio de la habitación fue su respuesta, pero no un silencio vacío, sino lleno de paz. Se recostó en la cama y, por primera vez, pensó en su hermano sin sentir odio ni rencor. El sueño la envolvió pronto, y en medio de la noche soñó que caminaba por un sendero de tierra. A lo lejos vio a Daniel, de espaldas, detenido en medio del camino. Camila se acercó despacio, y cuando estuvo a pocos pasos de él, él volteó. Su rostro estaba cansado, pero en sus ojos había un brillo de nostalgia. No hablaron, pero se miraron largamente, como si el perdón ya estuviera ocurriendo en silencio. Despertó con lágrimas en los ojos, conmovida por el sueño. Tomó la libreta y escribió: «He perdonado a mi hermano en mi corazón. Ahora espero el momento de la reconciliación». Durante el desayuno, le contó el sueño a su madre. Elena escuchó con atención, asintiendo con una sonrisa llena de esperanza. «Ese sueño es un adelanto de lo que Dios hará. Solo confía y espera». Camila sintió que la paz la envolvía de nuevo. El perdón había limpiado su corazón de un peso enorme. Aunque la situación no estuviera resuelta del todo, sabía que el proceso había comenzado. El día transcurrió con serenidad. Cada vez que pensaba en Daniel, en lugar de sentir enojo, oraba por él en silencio. No pedía que las cosas volvieran a ser como antes de manera inmediata, sino que su hermano también pudiera experimentar la misma paz y libertad que ella estaba sintiendo. Esa noche, antes de dormir, abrió la Biblia en Romanos 8:1 y lo leyó en voz alta. «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Cerró el libro y susurró con voz firme: «En Cristo estoy perdonada y libre». Apagó la luz, se recostó con el corazón en calma y cerró los ojos. El sueño fue profundo, lleno de imágenes tranquilas y reconfortantes. Al despertar, sintió que cada día estaba más cerca de la reconciliación con su hermano, aunque no supiera cuándo ni cómo sucedería. Camila sonrió al recordar lo que había escrito en su libreta: «He perdonado». Y esa palabra se convirtió en su bandera, en la certeza de que el amor de Dios siempre tiene la última palabra. El amanecer entró por la ventana con un resplandor suave que parecía anunciar algo nuevo. Camila despertó con los ojos hinchados por las lágrimas derramadas la noche anterior, pero su corazón estaba ligero. Había dado el paso más difícil: perdonar. Había entregado a Dios lo que tanto tiempo había guardado como una herida abierta. Aunque Daniel no había respondido aún, la paz que sentía era real, tan firme como el sol que comenzaba a calentar el cuarto. Se levantó despacio, se acercó a la ventana y contempló el cielo. Una nube pequeña, blanca y aislada, flotaba en medio de la inmensidad azul.
Camila no pudo evitar recordar aquella historia que había escuchado de niña, cuando un profeta vio en una pequeña nube la señal de que la lluvia llegaría después de una larga sequía. Esa imagen le hizo sonreír. Quizá esa nube era también un símbolo para ella, un recordatorio de que aunque todo pareciera inmóvil, el cambio ya estaba en camino. Durante el desayuno, Elena la observó con curiosidad. «Hoy amaneciste con una luz en el rostro, hija. ¿Qué tienes?» Camila se quedó en silencio un instante antes de responder. «Siento que algo está por suceder, mamá. No sé cómo explicarlo. Es como si el amanecer me hablara». Elena sonrió y asintió. El corazón lo sabe antes de que los ojos lo vean. El día transcurrió con calma, pero el pensamiento de Daniel nunca se apartó de la mente de Camila. Revisaba el teléfono cada cierto tiempo, aunque trataba de no hacerlo con ansiedad. Sabía que la respuesta no dependía de ella, y aún así, esperaba con fe. Al caer la tarde, mientras estaba en su cuarto leyendo, el sonido de una notificación rompió el silencio. Camila tomó el teléfono con manos temblorosas y vio el nombre en la pantalla. Daniel. El corazón le dio un vuelco. Respiró profundamente antes de abrir el mensaje. «Camila, gracias por escribirme. He pensado mucho en todo lo que pasó. Creo que deberíamos hablar». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Era breve, sencillo, pero para ella significaba un milagro. El muro de silencio se había roto. La puerta que parecía cerrada comenzaba a abrirse. Se levantó de golpe y corrió hacia la cocina, donde su madre estaba preparando la cena. «Mamá», dijo con voz entrecortada. «Me respondió. Daniel me respondió. Quiere hablar». Elena dejó lo que estaba haciendo y la abrazó con fuerza. «Te lo dije, hija. La gracia abre puertas». Camila permaneció en los brazos de su madre un rato, llorando de alegría. La sensación era indescriptible. No era solo un mensaje, era la confirmación de que Dios había estado trabajando también en el corazón de su hermano. Esa noche, antes de dormir, Camila se arrodilló junto a la cama y oró con lágrimas de gratitud. «Gracias, Señor. Tú cumpliste lo que me prometiste. No estás solo conmigo. También estás con Él. Confío en que mañana será un día nuevo». Se recostó en la cama, con el teléfono sobre la mesa de noche y la sonrisa aún en el rostro. Miró la silla junto a su cama y susurró: «Gracias por estar sentado a mi lado cada noche. Gracias por no dejarme sola». El sueño llegó como un regalo, tranquilo y reparador. En medio de la madrugada, Camila soñó de nuevo. Se vio a sí misma caminando hacia un horizonte iluminado. A su lado, una figura la acompañaba en silencio, firme y cercana. A lo lejos, distinguió a Daniel esperándola. No se apresuró, caminó despacio, con la certeza de que cada paso la acercaba a la reconciliación. La figura a su lado le susurró con voz suave: «Todo saldrá bien». El sueño terminó, pero al despertar el eco de esas palabras permanecía en su interior. La mañana siguiente amaneció clara y luminosa. Camila se levantó con determinación, sabiendo que pronto se encontraría con su hermano. El miedo seguía allí, en forma de un leve temblor en el pecho, pero ya no dominaba. La paz que había conquistado en tantas noches de lágrimas y oraciones la acompañaba como un escudo. Se preparó para salir, respirando hondo frente al espejo. En sus ojos había un brillo nuevo, una mezcla de nervios y esperanza. «Señor», susurró, «yo confío en que tú estarás con nosotros en este encuentro». Al salir de la casa, el sol la envolvió con su luz cálida. Caminó con paso firme, sabiendo que no estaba sola. Cada latido de su corazón repetía la promesa que la había sostenido. Para Dios, no hay nada imposible. Ese día sería un nuevo comienzo. Y aunque aún no sabía exactamente cómo se desarrollaría la conversación con Daniel, tenía la certeza de que el cielo ya había intervenido. El amanecer había llegado, y con él la esperanza de una reconciliación. Camila sonrió mientras caminaba, segura de que el mismo que había velado por sus noches seguiría a su lado en los días venideros. Porque cuando Dios promete estar presente, lo está en la oscuridad de la habitación y también en la claridad del día. El sol brillaba en lo alto, y Camila supo que no volvería a caminar sola. Si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos compartiéndola y suscribiéndote para seguir recibiendo palabras que traen esperanza, porque cada amanecer es una señal de que Dios sigue obrando.
El sol de la reconciliación brillaba con fuerza en el horizonte de Camila. Habían sido noches largas, marcadas por lágrimas, silencios y batallas invisibles, pero también habían sido el escenario de milagros pequeños y profundos. Aprendió que la soledad no es un vacío cuando se descubre la presencia de quien nunca duerme. Aprendió que las cadenas se rompen cuando uno se atreve a entregar las cargas y confiar. Y sobre todo, aprendió que el perdón no es un sentimiento pasajero, sino un acto valiente que abre puertas cerradas por años. La vida de Camila no quedó exenta de problemas. Daniel seguía siendo un hermano con heridas propias, y los días futuros traerían desafíos. Pero ella ya no temía. Tenía la certeza de que cada amanecer era una señal de que el cielo seguía obrando. La silla junto a su cama, aquella que antes parecía un mueble vacío, se convirtió en símbolo eterno de la compañía invisible que velaba por ella. Cada vez que la miraba, recordaba que nunca había estado sola. Las noches dejaron de ser enemigas y se transformaron en espacios sagrados, donde el silencio guardaba promesas y el descanso se volvía oración. En ese viaje doloroso, Camila descubrió la fuerza de la fe, la dulzura del perdón y la grandeza de un amor que no abandona. Y así, mientras el sol iluminaba su rostro, comprendió que su historia apenas comenzaba. Lo que había vivido no era el final, sino el inicio de una vida marcada por la paz y la esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino donde cada palabra puede ser un faro en la oscuridad, porque siempre hay alguien velando por ti, incluso en la noche más profunda.